Saludos digitales para todos. La nueva MP100 de Blackview es una mini PC de relativa buena potencia, ya que integra uno de los mejores procesadores de la serie Ryzen de AMD, el Ryzen 7 5700U, y además viene plagada de excelente hardware como Wi-Fi 6, RAM actualizable, disco ultra rápido SSD M.2, etc. De los 4 tipos de mini PC que hay, la MP100 de Blackview fácilmente califica en la categoría Office, debido a su hardware, potencia y especificaciones muy atractivas. Yo me cambié de mi pesada y costosa PC de escritorio a una mini PC hace 2 años y medio y no me arrepiento para nada. Claro que elegí la más potente, ahora es mi actual estación de trabajo y hace poco hasta la repotencié y quedó brutal. Blackview, una marca especializada en celulares rugerizados, o sea celulares todoterreno, ahora también está en el mercado de las mini PC. Y este es uno de sus productos estrella, su mini PC MP100, que integra un procesador Ryzen 7 serie 5000 de la marca AMD. Dentro encontramos la mini PC, un cable de energía, un cable HDMI, un adaptador de 19 voltios y 3.5 amperios, un soporte para acoplarlo a un monitor y una pequeña guía. La MP100 es perfectamente cuadrada con 12.5 centímetros de lado y 5 centímetros de altura. Es color metal oscuro y se siente de calidad en las manos. El diseño artístico de la parte superior es iluminación RGB y claro, tiene los stickers Ryzen de AMD que certifica su procesador interno. Al frente tiene un pulsador de encendido, un LED, una salida de audio, un puerto USB 3.2 y 2 puertos USB tipo C, siendo el de la derecha de carga y el de la izquierda de datos. En los laterales no hay nada y en la parte posterior tiene un puerto Ethernet Gigabit, 2 puertos USB 3.2 y 2.0, una salida de video DisplayPort a 4K y 145 Hz, una salida HDMI 2.0 a 4K y 60 Hz y la entrada de voltaje. Y por debajo una rejilla para el ingreso de aire. Como ven, tiene las conexiones suficientes para los usos más frecuentes en cuanto a productividad. La mini PC MP100 de Blackview es un dispositivo ideal para labores de productividad, ya que la serie 5000 de AMD tiene muy buenos procesadores Ryzen. Aunque es verdad que ya hay una nueva serie 6000, la serie anterior aún es potente y aún está vigente. Para mí está en la categoría mini PC Office, pero debido a su rendimiento la marca asegura que puede correr muchos juegos pesados de manera decente y como reproductor multimedia podrá correr cualquier contenido de streaming en calidad 4K a 60 FPS. Actualmente la puedes encontrar en AliExpress desde unos $360, aunque el precio variará de acuerdo a la cantidad de memoria que elijas. Sus especificaciones no son completamente premium, pero sí están interesantes para exprimirle en productividad. Los que dicen que una mini PC no sirve, o nunca han tenido una, o solo son jugadores fanáticos. Hace 2 años y medio me cambié a una mini PC con Ryzen 9 y al final terminé vendiendo mi PC de escritorio porque la mini PC se adaptó perfectamente a mi productividad. Y lo mejor, es pequeña y de consumo muy económico. Funciona todos los días, unas 16 horas continuas y nunca me ha dado problemas. Por eso doy fe que para productividad las mini PC potentes son perfectas. Hace poco la actualicé con 64 GB de RAM y 5 TB de almacenamiento y hasta me ahorra unos 60 soles mensuales en consumo eléctrico, que en esos 30 meses de uso prácticamente ya la pagaron. Se puede usar cualquier monitor estándar, pero yo usaré este viejo Smart TV de 32 pulgadas conectado por HDMI para tener una pantalla más grande. Y al prender la mini PC, también se iluminará el diseño de la parte superior. La configuración es muy sencilla e incluso es guiada por un asistente, así que en pocos minutos ya tendremos la mini PC funcionando, pero para ver mejor capturaré la pantalla. Ya dentro del entorno de Windows podemos ver las especificaciones como el procesador Ryzen 7 5700U, los 16 GB de memoria RAM y el sistema Windows 11 Pro. Además, también podemos ver el almacenamiento de 1 TB que está particionado en 2 unidades de 250 y 750 GB. Para labores de navegación y trabajo online, la MP100 se comporta muy bien. Es muy rápida ya que integra Wi-Fi 6 y banda de 5 GHz. Actualmente la tengo conectada por Wi-Fi y me ha dado mediciones de velocidad de hasta 500 megabits por segundo. Y si la conectas por cable a su puerto Ethernet, este valor podría ser mucho mejor. Como reproductor de contenidos, la MP100 va excelente y en esto no hay quejas. Maneja todos los formatos y todas las resoluciones. Pueden ver que los contenidos 4K van fluidos, sin colgarse y sin pérdida de frames. Y al igual que lo hace en YouTube, lo hará en todas las plataformas de streaming. El almacenamiento interno son memorias SSD M.2 y puedes poner 2. En este caso llegó con una de 1 TB.
tienen conexión PCI Express 4.0, lo cual las hace muy veloces. En realidad, todas las memorias M.2 son veloces porque son la nueva generación. Si le hacemos un test de velocidad, pueden ver que alcanza un promedio de 3500 MB en lectura y escritura. También es perfecta para ofimática, puede trabajar con múltiples documentos a la vez de todas las aplicaciones conocidas y en la oficina será pequeña y veloz en este aspecto. Si eres creador de contenidos, también servirá muy bien para edición. Yo uso Filmora 13 en mi propia mini PC y nunca he tenido problemas. Todos mis videos los hice en este programa, incluyendo este. Por eso certifico que puedes editar muy bien en una mini PC con Ryzen 5 para arriba. Incluso videos 4K como ya lo he demostrado antes, y eso tampoco va a sacrificar el rendimiento, ¿eh? Uno de sus puertos USB tipo C sí funciona para transferencia de datos, ya que en la mayoría de mini PC, incluyendo la mía, solo es de carga. Además es muy rápido ya que su velocidad es de 10 GB por segundo, y también puedes conectar una tablet a este puerto y usarla como una tercera pantalla. Un uso interesante como equipo multimedia es instalarle un emulador de Android TV o Google TV desde Android Studio y luego instalar tus aplicaciones de Android y así tendrás un poderoso Smart TV con Ryzen 7. En cuanto a videojuegos, la marca es muy optimista y pone una larga lista de juegos que corre con comodidad, pero solo la probé con Halo Infinite, que es pesado. Y observa que con varias páginas abiertas y el editor Filmora funcionando, este juego exprime a la MP100, llevando su rendimiento al máximo. Generalmente esto a mí no me afecta porque no soy de jugar en la computadora, ya que para eso tengo mi PlayStation 5, pero si preguntas, sí se pudo jugar Halo, aunque no diría que en su máximo potencial. Por eso una mini PC gamer completa no creo que sea, pero para productividad va sobrada. Las mini PC no suelen calentar mucho debido a su baja potencia de consumo, unos 40 watts, pero si le vas a exigir más de 15 horas diarias como yo, te recomiendo comprarle una base ventilada con conexión USB como esta. Y así no tendrás que preocuparte para nada de recalentamiento y podrá trabajar mucho mejor. Además, es una mini PC muy silenciosa ya que integra una eficiente turbina de aire. Como ves, el medidor más detecta el chasquear de mis dedos que del propio ruido de la mini PC. Todas las mini PC permiten un acceso fácil a su interior con el fin de que el usuario las actualice o las repotencie por su propia cuenta, y no hay que ser técnico ni mucho menos para esto porque es muy fácil hacerlo. Al sacar la tapa inferior encontramos un compartimiento para alojar un disco duro estándar de 2.5 pulgadas que al final instalaré. Lo siguiente es retirar la tapa intermedia y este conector SATA y ya tenemos acceso total a la mini PC para cambiarle hardware. Este es el módulo inalámbrico Wi-Fi más Bluetooth con sus dos antenas doble banda. Este es el disco de almacenamiento SSD M.2 de 1 TB y esta es la memoria RAM que llegó de 16 GB. También podemos sacar la tarjeta completa para revisar y limpiar el ventilador cuando se llene de polvo o de pelusas. Y en un par de años puedes retirarlo completamente para cambiarle la pasta térmica al procesador, ya que todo es muy fácil de hacer aquí. La memoria RAM se retira con facilidad. Y para volver a ponerla no hay forma de equivocarse porque esta ranura solo permite instalarla en una sola posición. Yo le instalaré otra memoria RAM de 16 GB para que veas lo fácil que es repotenciar esta mini PC. Puedes cambiar el disco SSD M.2 por otro de más capacidad, pero obviamente no debes hacerlo porque en él está el sistema operativo y si lo cambias la mini PC no arrancará. Pero sí puedo instalar una nueva SSD M.2 como esta, o mejor como esta otra de 2 TB que viene con su disipador de calor integrado. Finalmente, antes de cerrarla, en este compartimiento le instalaré un disco duro, pero como no tengo uno SSD, pondré este antiguo HDD solo para probar. Aunque si tienes una mini PC moderna, la idea es que instales memorias modernas y por eso no recomiendo usar este tipo de discos. Es mejor uno SSD que es 10 veces más veloz. Ahora voy a probar qué tal quedó. Ahora que ya está repotenciada, veamos si el nuevo hardware es reconocido. Si entramos a sistema pueden ver que fácilmente reconoció la nueva RAM que instalé sin configuraciones ni nada y ahora dice 32 GB de RAM. También lo podemos ver en el monitor de rendimiento donde ahora los recursos trabajan mucho mejor y ya no tan al límite. En cuanto a los discos, también fueron reconocidos y ahora tenemos, aparte de los dos discos iniciales, dos discos más. El SSD M.2 de 2 TB y el disco mecánico de 512 GB, o sea, quedó más power.
aunque realmente soporta hasta 6 TB de almacenamiento entre todos sus puertos. ¿Qué tal esta mini PC para labores productivas? ¿Está bien, sí o no? Suficiente para la mayoría de gente que trabaja en casa y también quiere usarla como un sistema multimedia. Ya para el gamer, una con Ryzen 9 y de la serie 6000 como mínimo. Espero que te haya gustado este video y solo te pido que te suscribas si no lo estás y que valores este contenido con tu precioso like. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.